Amigos, ya son varios programas que contamos con la presencia de Julieta Lujambio Fuentes, una gran periodista que ustedes conocen por muchas razones, sus programas de radio, sus participaciones en televisión, pero también tiene esta arista que no todo mundo conoce y es el de ser una persona que preocupada para que algunas mamás que viven en soltería no vivan esto como una desgracia, como una maldición, pues puedan tener la ayuda correcta, y para ello ya han surgido de sus manos, de su mente, de su trabajo, dos grandes libros. El primero, Mamá Sola, Eres Increíble, de editorial Sam Samara, y se encuentra especialmente en las librerías Gandhi en toda la República Mexicana, incluyendo las del aeropuerto. Y el otro libro, David, ¿cómo se llama y dónde se encuentra? ¿Cómo es? El otro libro es Papá, ¿por qué no estás aquí? Pero en este momento solo se encuentra en la versión de audiolibro, pero lo puede poner a su disposición nuestra querida amiga Julieta Lujambio. Así es, en un momento nos van a dar los contactos para que usted pueda iniciar una conversación, como lo dice nuestro hashtag, con nuestra invitada, y de esta manera pueda meterse en este mundo tan complicado, o tan sencillo, o tan agradable, o tan santificador de vivir una mamá en soledad, en la educación de su propio pequeño, o a lo mejor hasta de varios pequeños, porque el papá de repente dijo, no me conformo con uno, dejo 2 chiquillos y después ya me voy. Bueno, y amigos, en las últimas sesiones que tuvimos con Julieta, estuvimos hablando de cómo la mamá se puede sentir culpable, cómo la mamá puede enfrentar incluso situaciones como una violación, o estuvimos hablando de por qué el papá puede abandonar a una criatura, qué decirle al niño un poquito cuando pregunta ¿dónde está mi papá? Pero qué situaciones pueden suceder en la mente de un niño que crece sin papá cuando no se maneja adecuadamente la información. Y bueno, para esto doy la bienvenida a nuestra invitada Julieta Lujambio. Bienvenida, Julieta, nuevamente. Padre, muchísimas gracias por su invitación y por ponernos al alcance de este medio a través del cual le podemos llegar a muchas mamás solas y a muchas mamás e hijos, ¿verdad?, que se sienten como confundidos, desorientados de ¿qué onda con mi papá? ¿Por qué se fue? Sabiendo pues que mi mamá tenía tantos problemas para sacarnos adelante, pero ya ni la muela mi papá. Y sí se van albergando algunos sentimientos muchas veces en contra del padre, ¿no? Y yo creo que la presencia del padre es tan importante, o sea, traer el mundo de lo masculino a través del padre es tan importante para la formación psicológica, psicosexual, además de un niño, que si se dieran cuenta de esto, los papás nunca los abandonarían, porque si tienen tantito amor por el ser humano y sobre todo por sus hijos, y supieran de verdad lo importantes que son para ellos, de verdad que nunca se irían de su lado. Fíjate, Julieta, que los primeros meses y quizás los primeros años, el niño no se da cuenta de que falta un papá. ¿Por qué? Pues porque la mamá le resuelve todo, en la casa tiene todo, hay juguetes, hay comida, se va a dormir a gusto, etcétera. El problema es cuando viene la socialización, sobre todo cuando el niño va al kinder o va a la escuela y de repente el día del padre, caray, todos los niños tienen papá y yo, ¿por qué? Y entonces empieza una pena, una tristeza, un preguntarse que no es fácil. ¿A qué edad tú más o menos detectas que el niño comienza a preguntarse por el papá? Sí, a esa edad, cuando comparan que otros niños sí tienen padre, o cuando tienen primitos y los ven llegar con el papá y dicen, ¿y yo por qué no? Muchas mamás solas le dicen al abuelo que funja como padre y le empiezan a llamar papá a ese abuelo, pero en realidad es el padre. Y yo creo que la mejor cosa que pueden hacer las mamás es adelantarse, antes de que pregunte, decirles, ¿sabes qué? Tu papá, si pueden tener una foto, o sea, si fue una relación de plano así muy pasajera, que ni siquiera se pudieron sacar una foto, pues, híjole, qué pena, ¿no? Qué pena que se hayan involucrado íntimamente con una persona a la cual casi no conocían. Por lo menos, pues ahora todo el mundo se anda sacando fotos, hasta las selfies y todo, ¿no? Digo, por lo menos una selfie. Y eso sería ideal, presentarle la foto pero al niño. Pero real, que no le pongan a Luis Miguel de su papá o a Brad hacer un Pitt. fotomontaje. No.
desgraciado te abandonó. No, que sea algo real, adelantarse. Y yo sí les digo a las mamás solas, si tú tienes una foto con la persona con la cual a lo mejor ni siquiera pudiste nunca consolidar una relación de pareja, pero ahí tienes la foto, ponla en el cuarto del niño, para que se vaya acostumbrando de que este niño nació, ¿verdad?, del amor de papá y mamá. Y sí, en verdad, nació del amor. Ahora, cuando ya le cae el 20 de ¿y por qué no vive con nosotros? ¿Y dónde está? Y lo quiero conocer. Y como usted dice, padre, ¿por qué no vino al festival del Día del Padre? Si yo, pues con tanto amor le preparé un regalito, ¿no? Entonces, yo creo que adelantarnos, hablar siempre con la verdad. Súper importante buscar una figura paterna, confiable, cercana, que puede ser el papá, el tío, el vecino, el primo, no sé, el abuelo, digo, el papá de la mamá, el abuelo, un guía espiritual, un maestro muy confiable, el padrino, ¿no? Buscarse un buen padrino. Si no vamos a tener padre, o sea, si no le vamos a dar un padre presente a nuestros hijos, sí buscarse una figura confiable que sea el padrino. Una figura masculina. Una figura masculina, sí, eso es importante. Sea niño o niña, padre. Bien, Julieta, mira, aprovecho yo a nuestros invitados, a David, a Salvador, para hacerles preguntas que nuestro auditorio se podría estar haciendo en este momento. Ya están llegando muchas llamadas, y te haremos algunas de las que han ido llegando anteriormente. Pero, Salvador, David, ¿qué preguntas creen ustedes que puede hacerse un hijo acerca de por qué no está el papá? No sé como qué preguntas, pero sí me podría imaginar algún sentimiento que pudiera tener el niño. Podría decir, mi papá no está aquí por mi culpa. El niño se puede sentir culpable que por él no está su papá. Se puede sentir, pues a lo mejor no soy importante y por eso no merezco un papá. Los demás, mis demás amiguitos sí lo tienen, pero yo no, porque soy menos, no soy bueno, tengo alguna discapacidad. Algo así me imagino que pudiera sentir un pequeñito. Sí. Culpabilidad, sensación de abandono, de inadecuación, sentimientos como los estás mencionando, David, son los más comunes que están en el imaginario y en el sentimiento y en la cabecita y en la psique de los niños que no se desarrollan junto con sus papás. Pero ahí está la madre, que responde, que hace sentir al niño. A ver, vamos a escuchar otras preguntas que podrían hacerse con Salvador, ¿te parece, Julieta? Claro que sí, padre. Yo creo que por un lado también los niños dirían, bueno, es que tengo a mi mamá y mi mamá me dice que también es mi papá. Ya en otras ocasiones lo hemos platicado, pero yo sí me iría mucho a esa pregunta que viene en el audiolibro de Julieta. Mamá, ¿dónde está mi papá? Creo que sería lo primero. ¿Por qué todos los niños tienen un papá y yo no? ¿Tú sí lo tienes? Tú sí lo tienes, por supuesto que lo tienes. Mira, si tienes una foto se lo enseñas y si no, le platicas sobre él. Siempre las mamás tenemos un referente de esa persona, si llegamos a conocerla un poco más. Por eso, insisto, no te puedes relacionar sexualmente e íntimamente con una persona que no conoces, sobre todo si hay esa posibilidad de engendrar a un bebé producto de una relación sexual. Entonces, párate tantito, o sea, ¿por qué hay tantos niños, hijos de chamacas desde 12 hasta 19 años de edad? ¿Por qué eso? Porque creen que son infértiles, creen que son invulnerables, ¿no? Que son invencibles, que todo lo van a poder, o que se van a tomar la píldora del día siguiente, y eso no es verdad. Y estábamos tratando de meternos en la cabecita de los niños o de los jóvenes que de repente descubren que sus demás compañeros sí tienen papá o mamá y ellos solamente tienen mamá. Y entonces las preguntas, como decía David, decía Salvador, ¿dónde está mi papá? O bien, me abandonaron porque no valgo la pena. O bien otra pregunta que a mí se me ocurre es, ¿quién es el malo? ¿El papá o la mamá? ¿Mi mamá es la mala porque no me permite tener papá? ¿O mi papá es el malo porque se fue? ¿O los dos son malos y por lo tanto tengo que tener coraje no solamente contra ellos, sino también contra ese maldito Dios que me quitó la oportunidad de tener un papá o una mamá? Y ¿sabe qué? Que cuando en un pequeñito existe esta idea de que los demás son malos, pues van a empezar a aparecer en sus actitudes de alguna manera situaciones de, pues entonces me desquito. Y esta forma de desquitarse lamentablemente cae muchas veces sobre la propia mamá, que es una inocente por lo que le ha tocado vivir al ser madre soltera, pero
muchos niños al sentir que no tienen papá llegan a pensar, mi mamá es la mala, a ella la tengo que castigar. Porque además si tuviera que castigar a mi papá, ¿cómo lo castigo si no está? Claro, es inexistente. Yo creo, padre, que hay que empatizar mucho con los sentimientos de los niños. Usted puso un gran abanico, ¿no? Enojo contra mí, contra la mamá, contra el papá, contra Dios, contra la pareja, contra la posibilidad que pude haber tenido de convivir con ellos. Sentimiento de tristeza, de por qué el otro sí y yo no. Sentimiento de inadecuación, sentimiento de venganza, sentimiento de miedo, de ansiedad, de incertidumbre. Y entonces, ¿quién soy yo? ¿De quién soy hijo? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué veo que las parejas se enamoran y se casan y luego tienen hijos y yo no tengo esa posibilidad? Por eso siempre empatizar con los sentimientos de los niños, permitirles que se expresen qué es lo que realmente está sintiendo. Y si nosotros no somos capaces, porque a lo mejor pues no tenemos esa sensibilidad para llegar al corazón del niño, entonces sí, pedir ayuda profesional, pedirle ayuda a alguien que pueda hablar con el niño, con la niña, un psicólogo, un guía espiritual, etcétera, para que con la finalidad de que le saque ese sentimiento que tiene albergado y esos pensamientos que se hacen a partir del sentimiento, a partir de la explicación e interpretación que ellos mismos se dan de los acontecimientos, ¿no? Entonces, que no haya sorpresas, que no haya fantasmas, hablarle con la verdad absoluta a los niños, las cosas de verdad como son, padre. Eso, a la larga, lo agradecen los niños. Puede doler, pero finalmente se agradece. Así es, y un niño al que se le dicen mentiras, yo no sé por qué, padre, pero en su corazoncito como que sienten que algo no se termina de acomodar. Y siguen averiguando, y si sigue insistiendo el niño es que muy probablemente no está tranquilo porque siente que hay algo que está escondido, que hay un engaño, que hay una mentira, que hay una falsedad. Entonces hablar con la verdad, dependiendo de la que tengan los niños, les podemos comunicar las cosas tal y como son. ¿Para qué? Para que descanse su alma. Los niños de verdad que son niños, no son tontos, lo pueden asimilar con cariño, con razón, con tiempo, con amor, con apapacho, con hacerlos sentir importantes, padre. Esos niños que nacieron de una relación en la que el papá no está, pero que la mamá estuvo ahí, cada vez que que preguntaban y les explicaban con cariño, con amor y con la verdad, esos niños crecen de verdad sin ningún trauma, sin ninguna telaraña aquí en la cabeza, que son niños mucho más francos, más abiertos y que aceptan su realidad tal cual es. Nos describe Rosalba Moreno, agradece tu presencia, saluda a Salvador y a David también. Muchas gracias. También Gracias. a nuestro productor Igualmente. Sergio Enríquez Morín, que está siempre al frente de este programa, a quien agradecemos nosotros la producción, y nos hace dos preguntas. La primera es que si los niños varones necesitan más la presencia de un papá y por lo tanto les afecta más la ausencia de un papá en cuanto a que les falte una figura masculina con la cual identificarse. Y la segunda, que cuáles serían los capítulos, si tocas este tema en tu libro, y cuáles serían los capítulos que toca tu libro, tu audiolibro. Así es. Gracias, padre. Niños y niñas necesitan del padre. El padre es una figura fundamental. Los primeros años, a quien más necesitan, hay que decirlo, es a la mamá. Hasta biológicamente, padre. Necesitan el alimento, que los amamanten, los cuidados, el apapacho, todo eso. Pero y luego viene, según la teoría psicoanalítica de Freud, que el niño se enamora de la mamá y la niña se enamora del papá. Por decirlo figurativamente, es un entrecomillado. ¿Qué pasa? Que quiere identificarse más con el sexo opuesto para después ser rescatados por el mismo sexo, las niñas con la mamá y los niños con el papá. Esto más o menos dura entre los 3 y los 6 años, los 7 años, que es cuando tenemos que acercarles a esos niños una figura del sexo opuesto, a las niñas un varón confiable, y a los niños pues la misma madre puede hacer, pero luego después de los 6-7 años los niños necesitan más una figura masculina para ser rescatados por alguien de su mismo sexo y que se los lleve a las luchas o se los lleve al fútbol, al karate, que les pique las costillas, que se pongan a jugar luchitas, etcétera.
alguien con una presencia hasta brusca, diría yo. Lo necesitan muchísimo. El padre da muchas cosas, el padre da muchos valores que la madre no da. Por ejemplo, esto de la responsabilidad, esto de la autoridad, la formalidad, la puntualidad, el ser así determinantes, arrojados. Estas son cualidades como más del mundo de lo masculino. Y del mundo de lo femenino, que también ambos sexos deben aprender, tanto niños como niñas, no porque sea femenino, porque sea masculino, es, por ejemplo, del caso del mundo de lo femenino, es la ternura, la contención, la amabilidad, la atención, el detalle. Todo esto lo aprenden de la madre. Así es de que ambas figuras son importantes. A lo mejor en un tiempo puede ser más determinante la figura del papá, y en un tiempo, sobre todo los primeros años, más determinante la figura de la mamá, pero necesitamos de los dos. Pues por eso Dios nos permitió esa diferenciación en los sexos, ¿no? Y por eso Dios quería que tuvieran ambos sexos la preparación de un pequeño. Claro, y la complementariedad. Así es de que yo sí quisiera dejar claro, padre, en este programa, sobre la prevención. Ser padres es una tarea que implica muchas responsabilidades. Entonces, sí hay que llegar al matrimonio con mucha preparación. El noviazgo, todos estos cursos prematrimoniales que ahora la iglesia está ofreciendo son básicos, padre. Mucha gente se los quiere saltar y quiere decir, no, ya la firma y ya rápido y 2 tardes y ya. No, yo creo que debería de haber una preparación mucho más profunda de lo que también los hijos esperan de mí como papá o de mí como mamá. Bueno, y eso es educación sexual también, no solamente cómo funcionan los genitales, sino a qué me lleva tener una relación sexual. Pero viene la segunda parte de la pregunta, Julieta, los capítulos. A ver, ¿cuántos capítulos tiene tu audiolibro? Fíjese que este audiolibro de Papá, ¿por qué no estás aquí?, empieza hablando, padre, antes que nada, de la parte de la pregunta de por qué no estás aquí, las diferentes posibilidades y respuestas que las mamás podemos tener hacia ellos, ¿no? ¿Por qué? Y las diferentes circunstancias por las cuales un padre no está presente, que hablábamos en el programa que hicimos con usted la vez pasada. Luego, ¿qué implica una huella de abandono? ¿Qué profundidad tiene la huella de abandono? Lo máximo, el trauma, ¿no? Y lo máximo para mí sería que los papás que han abandonado leyeran ese libro, más que los hijos y las mamás, para saber qué preguntas y para explicarse un poco ellos mismos, por qué no, y qué pueden hacer si no viven con papá. Más que nada, pues que lo leyeran los padres, para saber, bueno, ¿qué es lo que nuestros hijos están sintiendo? ¿Qué es eso de la huella de abandono? ¿Hasta dónde puede un hombre y una mujer llegar por ese trauma? ¿Qué ocultan esas heridas? ¿Cómo puede uno salir adelante? ¿Cuál es el rol verdaderamente del papá, el rol del padre? Porque muchas veces ni siquiera sabemos. Pensamos que nada más es un semental, es alguien que nos ayuda a engendrar. O que llega a dar el dinero, en el mejor de los... Bueno, no. En el mejor de los casos hay que buscarse a alguien que sea un papá comprometido, presente, que participe activamente en la educación de los hijos. Y hay otros capítulos de lo que significa, por ejemplo, ser padre hoy, que habla de la nueva masculinidad, que es realmente el amor paternal, cómo podemos recuperar nuestra autoestima si somos hijos de una mamá sola y que nos hizo falta ese padre. Y también en el capítulo de Perdonando a Papá, quedar con el corazón limpio de todo rencor y resentimiento hacia esa persona que nos abandonó. La falta de un padre en una familia pues puede afectar mucho a los hijos, y si tú eres un papá que lamentablemente no te vamos a juzgar por alguna razón en particular, tuviste que abandonar a tus hijos, pues una buena recomendación es que te acerques a este libro y mira, escucha unas sirenas que te están indicando ahí, atención, acércate, porque a lo mejor sin darte cuenta estás dejando una huella que puede hacer un daño. Escucha las sirenas de tu corazón y permite realmente que ese pequeñito o esa pequeñita tengan tu afecto y tengan menos obstáculos en la vida. Esto no significa que tengas que regresar y darle tu amor a aquella pareja, que tengas que casarte con ella. No, son cosas totalmente distintas. Una buena relación es clara,
no me llevo muy bien con la mamá, hablaré para que podamos tener un acercamiento sano, pero con mi niño sí, porque es mi hijo, tiene derecho y también yo tengo derecho a que tengamos una maravillosa relación. Y ya hemos dicho en otros programas que Julieta Salvador forma grupos para mamás. ¿Cómo son estos grupos? Platícale un poco a nuestros amigos del auditorio. Bueno, son círculos de encuentro de madres solas, son 7 sesiones, pueden juntarse 10 mamás solas en alguna zona. Y sobre todo, si tienen alguna posibilidad de juntarse, ya sea en un salón, en la parroquia, en algún lugar donde puedan tener esas sesiones, pues Julieta Lujambio les promete acompañarles y estar con ustedes, sobre todo para comprender qué es ser mamá sola. Así que requisitos entre 10 y 15 mamás que busquen un salón donde reunirse y puedan tener estas sesiones sin interrupción, donde Julieta estará al principio y al final dándole los temas que son importantes para que se fortalezcan como mamás. ¿Cómo ves esta iniciativa, David? Extraordinaria iniciativa, padre, amigos, pero yo también incluiría a los hombres, Julieta, para que fueran a estas reuniones. Fíjate que llegan padres solos también. Porque es súper interesante, porque con todo lo que estamos hablando ahorita, tanto del papá ausente como de la mamá sola, que de pronto no puede saber qué responder, lo peor de todo este asunto es que los niños crecen, y con ellos crecen los resentimientos, las dudas, las heridas, y va a ser un adulto con algunos problemas que va a tener que enfrentar y que de pronto no sabe ni cómo llegaron a él. Así es, nosotros los hacemos justamente para ayudar a las madres, sobre todo para que tengan como esta expresión y manifestación de los sentimientos que traen muy adentro y puedan tener mayor claridad en su gran responsabilidad al frente de una familia, pero también pensando en esos niños, ¿no? ¿Qué sufrimiento les causamos a los niños por no saber cómo conducirlos, por contarles mentiras, por no saber qué decir en relación al padre, por desinformarlos, desorientarlos y queremos protegerlos, pero les hacemos más daño? Y bueno, a mí me pasó también. Yo cometí muchísimos errores cuando crié a mi hija, cuando la eduqué, y yo creo que de la experiencia tenemos que hacer un regalo, tenemos que hacer un don. ¿Para qué? Para crecer y ayudar a otros y que no tengan que vivir lo mismo. Y no es aplanarles el camino, porque cada quien tiene que vivir sus propias experiencias. Pero si podemos nosotros dar cierta orientación y a través de los círculos poder comunicar nuestras propias experiencias, no para decirle a la señora, haz lo que yo te estoy diciendo, sino, mira, yo te comparto lo que a mí me funcionó y lo que no me funcionó. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero puedes desarrollar mejores habilidades para ser una mamá sola si por aquí te tomas en cuenta a los hijos de esta manera, si te preparas de esta otra forma. Entonces les podemos ahorrar un camino de lágrimas y de sufrimiento a ellas y a sus hijos. Fíjate que Margarita Salas nos agradece el programa y hace un comentario acerca de lo que decías de poner la fotografía del papá. Dice que ella jamás hubiera hecho eso porque ella tuvo a su hijo, lo aceptó porque es creyente, es católica, pero desde que lo tuvo, ella veía el vivo retrato, porque además dice que se parecía mucho el niño al papá. Y que entonces, como ella no lo supo superar, no supo separar esto, siempre, no se daba cuenta, maltrataba al niño, que era muy violenta y muy agresiva con él, hasta que afortunadamente te escuchó en una conferencia y ella supo que tenía primero que purificar estos resentimientos para separar la figura del papá que la del hijo. Qué terrible para un niño, ¿no? Híjole, sí hay que separarlo, padre, sí hay que separarlo y bueno, yo les digo algo bien duro a las mamás, pero muchas de ellas sí reaccionan favorablemente, ¿no? Tú decidiste libremente, en el caso que no hubiera sido una violación, tú decidiste libremente, con esa cara de ese papá, ¿verdad? Unirte a él, entregarte a él, tener relaciones con él. Y sabías los riesgos, porque creo que ahora hay información de este tipo. No fuiste engañada a la cama, ¿o sí? Entonces sabes que había todas las probabilidades del mundo de que se pareciera también al papá, de que sus genes, por supuesto, también se manifestaran con un tipo de complexión que te recuerda al padre. Ni modo, esto trabájalo tú contigo, pero no le quites la posibilidad a tu hijo de saber quién es su padre. Y al contrario,
Purifícate, lima tú todas esas asperezas para que estés libre y puedas mostrar a un padre que sí, a lo mejor no fue lo mejor contigo, a lo mejor se vio muy mal al irse, pero es el padre de ese niño es lo más próximo que tiene él, además de ti. ¿Cuántas veces yo he visto casos de mamás solas que ya no pueden continuar con los niños por enfermedad, por lo que sea, que tienen que recurrir a ese padre, a esa expareja, decirle, oye, ahora vas tú, hazte cargo tú. La vida da tantas vueltas, entonces no enemistes a tu hija o a tu hijo con ese padre, que es su vivo retrato, que además no hay ninguna duda, si se parece tanto, no hay ninguna duda que es su padre. Entonces acéptalo, es algo que tú tienes que trabajar contigo misma. No le quites esa oportunidad a ese niño, a esa niña, diciendo, no, pues es que, o te pareces a tu abuela, como si del otro lado, a esa familia, que también es parte de él, fuera algo nefasto. Porque entonces no va a empezar a aceptar o va a empezar a escindir esos dos mundos de papá y mamá. Ya lo veíamos en los primeros programas. Padre, se da mucho entre los niños que no comunican cosas que viven con el padre cuando vienen a la casa de la madre o de la madre cuando van a la casa del padre, porque hacen dos mundos diferentes y eso se llama escisión, y una mente escindida puede llegar incluso a la esquizofrenia. Entonces, mejor, ¿por qué no unimos esos dos mundos que son parte de ese niño, de esa niña, y los aceptamos? Fíjate cómo es el mundo tan distinto. Lucrecia Godínez nos dice que ella tuvo una vivencia totalmente distinta a la que acabamos de comentar. Gracias, Lucrecia, y qué bueno que te guste el programa. Dice que saludos a Salvador y a David también, y a nuestra invitada. Muchas gracias, Lucrecia. Que ella nos dice que en ella pasó algo contrario, que ella siempre vio en su hijo al esposo que siempre quiso que estuviera en casa, y que entonces al hijo le preparaba las cosas que le gustaban al exesposo, que lo vestía como el exesposo, y aquí yo creo que también hay un poquito de peligro, ¿no? También, yo creo que esa es una parte psicológica, porque está transfiriendo ese deseo, como llaman en psicoanálisis, el objeto deseado, en ese niño cuya relación fracasada con el padre, no se pudo dar. Entonces, pues ahora sí que qué culpa tiene el hijo, ¿no? Que le achaquen eso. Es como decir, híjole, estoy incompleta. Tú, en ti, hijo mío, deposito la responsabilidad de ser esa imagen y esa figura de lo que con tu padre no pude hacer. Oh, es una carga muy grande para el hijo. Qué fuerte, David, quiere opinar, a ver. Fíjese, padre, Julieta, amigos, todo lo que estamos comentando de las causas, de que si la mamá le dice, de que si el papá no, de que si abandonó, de que si lo rechaza, pero el que pierde siempre es el mismo, el hijo. ¿Y por qué no asumimos un poquito más la responsabilidad como papás con más cuidarlo, madurez, ¿no? de las decisiones buenas o malas, David, que hemos tomado en la vida? Los niños de verdad no son carne de cañón, no son caldo de cultivo, no son los depositarios de nuestros fracasos, de nuestras desilusiones, de nuestras malas decisiones. Son entes dignos de todo respeto, y su personalidad tiene que fluir, tiene que manifestarse como Dios lo quiere para esos niños. Y Dios quiere niños completos, que desarrollen todas sus potencialidades, que logren lo que están llamados a hacer. Y bueno, también mira, hombres nos están escribiendo. Rodolfo de la Vega nos dice que si tú crees, Julieta, y es una pregunta muy interesante, que se la voy a hacer primero a David y después tú nos contestas. Venga. Que si el hombre viviera el embarazo, pensaría y actuaría distinto. Yo creo que sí, pero por supuesto que sí, sería totalmente distinto, padre. Las condiciones de vida, las circunstancias, yo creo que hasta emocionales, no solo físicas y sociales, hasta emocionales serían distintas. Pero ¿cómo dices eso si no has estado embarazado nunca, David? No, y espero nunca estarlo, padre. No. Pero yo creo que sí sería totalmente diferente. Por supuesto, porque ese vínculo se empezaría a construir desde que recibe la noticia del embarazo, como nos sucede a las mujeres. Desde ese momento nuestra vida cambia, sobre todo cuando es el primero. Híjole, sentimos muchas cosas, ¿no? Incertidumbre, a lo mejor, alegría, miedo, como sentimientos muy encontrados. Y si no tenemos una pareja
al lado, ¿no? Un matrimonio consolidado, una pareja presente, híjole, nos da mucho más temor. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Hay tantas mamás solas que padecen allá afuera. Yo ahora también me voy a conseguir, voy a ser una de ellas. Por eso la insistencia en que hay que fijarse bien con quién nos relacionamos y qué pareja formamos, con qué persona. Hay que dejar a un lado toda esa atracción física que, si bien nos hace unirnos a una persona, también tenemos que poner hacer un alto en el camino y decir, a ver, ¿está bien para mi pareja? ¿O sería el padre ideal para mis hijos? Son dos cosas diferentes, padre. Dos cosas diferentes. Porque el padre tiene que ser, además de buena pareja, tiene que tener cualidades de crianza, ¿no? Ser responsable, ¿no? Estar atento a las necesidades de los otros, tener empatía. Por eso los papás abandonan, porque no tienen empatía, porque no están conscientes de los sentimientos que puede tener ese niño cuando nazca ese bebé. Entonces, claro, es totalmente distinto. Si los papás se embarazaran, dicen que nada más, si los hombres se embarazaran, nada más tendrían un bebé. Pues porque también después el parto no es nada fácil. Ay, Además, qué difícil. Julieta, mira, nos hacen otra llamada, no dan el nombre por razones obvias. Es una chica que la acaba de abandonar su pareja, está embarazada y todavía está a punto de abortar, está en el límite, y dice que si tus grupos le ayudarían a tomar una decisión correcta. Yo creo que sí. Yo te invitaría a leer este libro de Mamá Sola Eres Increíble, porque si tú tienes pues esta idea de que vas a criar a tu hijo sola y eso te está dando mucho temor, pues primero entérate de qué es ser mamá y qué es ser mamá sola y hasta dónde podrías tú llevar a cabo. Yo creo que un niño siempre hay una bendición y yo no creo que el aborto sea una solución, y se los digo como católica y se los digo también como mamá y como persona la cual respeto profundamente la vida. Yo creo que el aborto no es la solución. Soluciones, si tú no quieres tener contigo al bebé, hay otras, pero llega a término con tu embarazo. Eso de que nosotros podemos hacer de nuestro cuerpo lo que queramos como mujeres, no. Fíjate que no, un bebé que tú llevas ya en tu seno no es tu cuerpo, es el cuerpo de otra persona. Y tan es así que se va a manifestar a lo largo de su vida solito, va a ser un ser independiente, ya no te va a necesitar. A los pocos años ya no te va a necesitar. Entonces piénsalo. Podría ser que hagas muy feliz a otra pareja, a otra familia. Hay mucha gente que está esperando. Ve a Yoliwani, ve a BIFAC. Te recomiendo que vayas a BIFAC. BIFAC tiene en todos los estados casi casas que albergan a las chicas que están en esa duda. Si tú, una vez teniendo a tu bebé, te quieres quedar con él, quédatelo. Si tú lo quieres dar en adopción, dalo en adopción. Si tú no puedes ya con ese embarazo, ellas te ayudan para que llegue a término. Te dan todo lo que necesitas. Incluso muchas chicas ni siquiera quieren que se entere a la familia, y mucho menos esa persona que las abandonó, de que tuvieron un hijo. Entonces van a estas casas donde se guarda mucho sigilo acerca de los nombres y de las condiciones de las chicas que están ahí. ¿Para qué? Para que estén tranquilas, porque saben también que la tranquilidad del embarazo produce pues seres humanos que nacen con un poquito más como de, no sé cómo se da, pero en el embarazo, si una mujer está muy preocupada, está ansiosa, está estresada, está muy intranquila, se siente nerviosa, pues no tiene un embarazo feliz, y entonces ese niño puede salir como un poquito más alterado. Hay estudios, lo que le estoy diciendo no es solamente de oídas, sino hay estudios en que de verdad el estrés gestacional puede implicar algún problema, sobre todo psíquico o psicológico en el bebé. Entonces tú ten un embarazo tranquilo, te lo mereces. BIFAC, ¿cómo se escribe para que lo busquen en las redes? Es con B chica, padre. Es vida y familia. Es BIFAC, vida y familia. B chica y latina, F de familia, A de asociación, C de civil. BIFAC.
FAC. Y el contacto contigo para que puedan formar estos grupos de mujeres, de madres solteras. Donde siempre son bienvenidas, nada más escríbanos a Soy Mamá Sola en Twitter o Soy Mamá Sola en Facebook. Nos dicen, ya juntamos estas 10 mamás, ya tenemos el lugar, vamos a ponernos entonces de acuerdo en las fechas. Yo voy y abro el grupo, es la primera sesión, luego ustedes hacen 5 sesiones y yo llego a cerrar la 7ª sesión. Han surgido verdaderas líderes de esos grupos, se han formado redes increíbles de mamás solas, que de verdad yo me siento muy muy contenta, porque ahí pues también no te vas a sentir sola, son grupos que infunden esperanza, que nos ayudamos mutuamente, que lo que yo estoy sintiendo, que a lo mejor no me atrevo a expresárselo a alguien sí lo dice ahí en el grupo y digo, ¡ay! Mira, no estoy sola en esto, hay alguien que siente lo mismo que yo, nos validamos a nosotras mismas con nuestros sentimientos, nuestras carencias, nuestros errores, nuestras tribulaciones, nuestra incertidumbre, nuestros miedos, nos acompañamos en el camino y son muy lindos porque salimos muy fortalecidas, padre. Pues muchísimas gracias a Julieta Lujambio, que ha estado con nosotros en este miércoles de psicología. Y bueno, Salvador, si tú escucharas a algún papá que abandonó a sus hijos y se acercara a ti a preguntarte algún consejo, ¿qué le dirías? Yo primero le diría, reflexiona todo lo que has hecho, se vale pedir perdón, y si estás dispuesto a recuperar a tu familia o al menos recuperar a tu hijo, acércate y siempre con todo amor, con toda caridad, y que nunca surjan problemas y que el niño no esté de por medio entre la madre y tú. ¿Y tú, David, algún comentario sobre el programa para cerrarlo? Pues nada más que me voy a convertir en pro los círculos de encuentros de mamá sola, porque me parece muy interesante que las mujeres se sientan acompañadas, que escuchen otras opiniones, otros comentarios, que digan, eso no me había dado cuenta yo, no lo había considerado, y les pueda ayudar a tomar una mucho mejor decisión. Gracias a ambos, a Salvador y a David, por convertirse en promotores y por dar esos mensajes tan lindos. Y yo, Julieta, quisiera terminar, si me lo permiten, amigos, felicitando a todas las mujeres que decidieron darle un sí a la vida. Y sé, aunque no conozco cada caso, que han tenido que enfrentar una gran cantidad de adversidades, de obstáculos, desde los económicos, porque pues simplemente alimentar, sostener, comprar pañales a un hijo, llevarlo a la escuela, vestirlo, calzarlo todos los días, implica una gran cosa. Y por eso a usted, que es madre soltera, yo le diría, no se sienta avergonzada, no se sienta castigada por el mundo. Entiéndase como una mujer fuerte, como una mujer guerrera, que, como lo dice aquella canción, lucha usted con uñas y dientes para darle a su hijo lo mejor. Y cuando usted sigue el camino del corazón, nunca se equivoca. Si el hijo le pregunta, ¿tengo papá? Claro, no existen milagros, todos los seres humanos tienen papá. ¿Por qué no está aquí? Háblele con la verdad, de acuerdo a su edad. No se sienta usted la víctima, ni convierta a su hijo en la víctima. Simplemente dígale, hijo, no vamos a poner la atención tanto en lo que falta, sino sobre todo en lo que tenemos. Tú me tienes a mí, yo te tengo a ti, y además, en un momento determinado, Dios también lo quiso. Los papás somos lo de menos. Por eso nos morimos generalmente antes que ustedes, porque la vida está hecha para los hijos que en algún momento se llegarán a convertir también en padres de familia. Gracias por su atención y nos escuchamos el próximo miércoles de Psicología aquí en Tu Camino.